buenas tardes, gracias por haber venido. Quiero agradecerles la opción que hoy día han tenido todos ustedes. Me imagino que el calor, las actividades, los buses, etc. Hoy día tenemos a Laura Arroyo, una super mujer, una super woman, una super mujer que vive en España, en Madrid, y ha venido a visitar un poco todo lo que sucede en estos momentos en Lima, en Perú, y realmente ha estado full agitada por todas partes, yendo de un sitio a otro. Yo la he visto en el grupo con las mujeres morenas, ¿sí? Y queremos agradecerle su participación por haber aceptado conversar un poco con nosotros sobre la democracia en el poder, ¿no? La democratización del poder, Y la hemos invitado porque nuestra institución está interesada en reflexionar colectivamente sobre todo lo que está pasando en estos momentos a nivel de lo que significa en estos momentos los movimientos sociales. Para nosotros lo que está sucediendo en el país es parte de un hueso del movimiento social que lo ocupa geográficamente todo el sur del país y específicamente a nivel de población dirigido por los UNESCO, por Puno, y la población de Puno, los niños de Puno, las niñas de Puno, las mujeres de Puno y los hombres de Puno también, ¿no? Y con una diversidad muy grande que rompe los esquemas de edades, inclusive porque vienen personas de edad y que vienen personas desde jóvenes hasta adultos, digamos, adultos mayores, ya casi digamos de 60 para arriba. Es una población muy dinámica y como parte del movimiento social nacional, después de muchos años tenemos este movimiento social aparentemente regional, pero con propuestas nacionales, ¿no? Ellos tienen muy claro su posición frente a lo que sucede en estos momentos sobre la gobernabilidad del país a través de la Presidenta de la República, a quienes se le señalan que debe salirse del gobierno, sobre su pedido de nuevas elecciones para conformar un nuevo grupo político que avisore un país mucho más progresista, o progresista porque no lo es, y también muy claro las elecciones, la constituyente, modificar aspectos de la constituyente o renovar toda la constitución, ¿no? Entonces tiene las elecciones nacionales, la renuncia de la presidenta, la constituyente, son 4 minutos más, no sé cuál falta, el adelanto de elecciones, ¿no? Este movimiento social que lo tenemos después de muchos años, porque en la época del 70, del 80, primero eran los movimientos campesinos, los movimientos obreros, después de ese movimiento casi no hemos tenido otro movimiento como este, que contesta la actual organización social del Estado, del gobierno, ¿no? Y que ayer estuvimos en una conferencia donde se discutía si era gobierno cívico-militar o era régimen cívico-militar, y bueno, lo que nos diga Laura hoy día nos va a dar luces para aclarar sobre esta situación, pero yo creo que no es un movimiento social frente a un gobierno, y el gobierno no está actuando simplemente como un gobierno más, está actuando con algunas características de carácter represivo, fuertemente represivo. Se evita no romper algunas reglas de la democracia, pero a nivel de derechos humanos es altamente represivo, y ahí está rompiendo una de las reglas de los derechos de ciudadanía, ¿no? Entonces, sobre este aspecto y sobre la democracia y el poder, o la democratización del poder, nos va a hablar Laura, a quien le recibimos con un gran aplauso.
lo que más me gusta, más allá de lo que yo pueda compartir, es que en el momento en que recibo la retroalimentación y me hacen preguntas o me hacen comentarios o reflexiones, me llevo mucha información para mí, para pensarla, ¿no? Entonces quería invitarlos a que luego de lo que pueda yo comentar ahora, se animen a también comentar ustedes, ¿no? Aprovechando que además es un espacio íntimo, ¿no? Porque créanme que me va a sumar mucho más de lo que ustedes creen. Creo que a todos nos va a pasar lo mismo. Para hablar de democratización del poder, que es justamente lo que comentaba con el estoy bien, ¿no? Sí, lo que sí. Un poquito de preferencia, pero a lo mejor que me muevo mucho. Para hablar de democratización del poder, yo decía, ¿por dónde empezamos? Yo pensaba, hay que empezar por la democracia, ¿no? Hay muchas definiciones de democracia. Yo no vengo aquí a dar una clase de ciencia política, pero creo que las cosas tienen que aterrizarse en el hoy, y aterrizarse de manera mundana también. La Torre de Babel académica es uno de los problemas. La academia tiene que estar en la calle, en el pueblo, con su gente, ¿no? Entonces vamos a hablar en esos términos. Si no me cojo el otro de allá, si me da ya sacar. Ah, claro. Ahora. Lo que dice te escucha. Ahí está. Si lo suelto, va a fallar. Voy a cambiar de posición de mí. ¿Apagó? Hola. Sí. Ahí está, perfecto. Gracias. Problemas técnicos que pasan siempre. El momento en que alguien quiere hablar de democracia. Como les decía, regresemos un poco en aterrizar democracia primero para entender luego cómo democratizamos el poder, ¿no? Y a mí me gusta una definición que se dice poco, ¿no? La democracia es un proceso histórico de expropiación de privilegios. Porque la democracia supone ensanchar derechos todo el tiempo. Pensemos en el voto, por ejemplo, ¿no? Hubo un enfoque que el voto es un privilegio. Solo podían votar los ilustrados, no podían votar las mujeres, no podían votar los analfabetos, no podían votar los indígenas, ¿no? Entonces no era un derecho, era un privilegio. ¿Cómo se democratiza ese privilegio? Expropiando ese privilegio y volviendo un derecho universal. Precisamente, también esto ocurre con otras áreas. Yo he puesto el voto, pero podríamos pensar en otras cosas, ¿no? Yo he puesto el voto porque cuando pensamos, por ejemplo, también en la agenda de los derechos de las mujeres, es un poco eso, ¿no? Es un poco eso. Es expropiar un privilegio y volverlo un derecho, o sea, volverlo para todos y para todas. Del mismo modo, hay derechos que tenemos, que teníamos como derechos y que se han vuelto también privilegios ahora. Han hecho el camino inverso. Pienso en la salud, por ejemplo. La Constitución dice, no solo en la peruana, en todas las constituciones, pueden ir a la española, a la estadounidense, que la salud es un derecho. Pero si no tienes plata, muchas veces no es un derecho, es un privilegio. Y también es un negocio, ya de paso, ¿no? Un paso más allá. ¿Por qué lo digo? Porque en ese camino inverso es donde creo que está el truco, la clave, para entender qué es lo que está pasando aquí ahora. Y es que tenemos un Perú movilizado que ha decidido que no puede seguir siendo un privilegio
determinadas cosas que deberían ser derechos, ¿no? Creo que ahí es donde podemos entender esa clave. Además he dicho expropiar en el eje a propósito. Yo sé que la palabra expropiar es provocadora, por eso la uso, pero que precisamente por eso lo uso, ¿no? Que creo que eso es importante. También está saliendo más en el Zoom, yo me adapto. Y entonces, a partir de eso, pensemos un poco en cuál es la pregunta que está ocurriendo ahora en el Perú. Hay muchas preguntas en el fondo. ¿Cómo salir de la crisis? ¿Qué tipo de crisis es esta? ¿Cuánto más puede resistir la crisis abierta? ¿Se va a ir o no se va a ir Dina Boluarte? Como hay muchas preguntas en el aire. Pero me parece que hay una que es la gran pregunta de fondo. Es ¿quién tiene derecho, otra vez hablando de democracia y derechos, a hacer política en el Perú? Esa es la pregunta. En un Perú donde sabemos que hacer política no es un derecho, no es un derecho, es un privilegio. Es un privilegio. Y entonces hay un problema con la democracia. Y por eso cuando cantan esta democracia no es democracia, me parece la arenga más precisa que se ha hecho en décadas en nuestro país, ¿no? Porque realmente, si en democracia no todos tienen el derecho a hacer política, no es democracia. Si algunos son disparados por hacer política, no es democracia. Si algunos son asesinados por hacer política, no es democracia. Y si otros, en cambio, pueden decir hasta mentiras en la tele, pueden terruquear en la tele, pueden discriminar racistamente en la tele, entonces para ellos es un privilegio hacer política, pero para el resto no lo es, ¿no? Entonces creo que la clave está ahí. ¿Quién tiene derecho a hacer política en este país? ¿Y cómo hacemos que sea un derecho a hacer política en este país? Esa es la segunda parte, porque si no, ¿para qué estamos aquí? Yo creo que los hermanos y las hermanas que están marchando desde el 7 de diciembre, porque uno dice el 8, pero hay algunos que están marchando desde el 7, no se olviden, hay un día más. Han pasado 100 días, 101 días, hoy se cumplen 100 días. Pues. ¿Quién aguanta 100 días y en verdad no cree que es lo que hay que hacer? Nos cansamos, a ver, ¿cuántas veces hemos ido a marchar y nos cansamos a las 2 horas, nos vamos a nuestra casa a dormir y no queremos movernos hasta el lunes porque estamos cansados? 100 días está resistiendo el Perú movilizado. Claro que es importante, pero están locos. Se les ha ocurrido, vamos a bloquear una carretera. Estoy aburrida, vamos a salir. No pues. Hay un tema de fondo fundamental, que es que están hartos de que no puedan hacer política. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque cuando quisieron hacerla, no fue solo cuando marcharon y los han disparado, eso también. Cuando quisieron hacerla, que es votar, en julio de 2021, le quitaron el voto. Le quitaron el voto. Apareció la comisión investigadora no sé qué del fraude, que nos ha costado cientos de millones de soles. Aparecieron un montón de medios que cuestionaron que había fraude. Y como, a ver, no hay un fraude, señores. Y siguieron con la cantareta de que había fraude. Hasta ahora lo defienden algunos, como el congresista Montoya y toda esa gente. Siguen ahí con ese mismo discurso, ¿no? Del fraude. Pero luego, como no les llegaba el fraude, hicieron las cosas, ¿no? Pidieron vacancia de 70 horas de Gobernador Castillo. 70 horas de Gobernador Castillo. Ni 3 días, ya está vacancia. ¿Por qué? Porque no nos gusta su primer ministro. A mí tampoco me gusta el primer ministro de Ana, tampoco me gusta el primer ministro de Alberto Fujimori, o de Toledo, del mismo Vizcarra. ¿Y cuántas vacancias se piden en las 72 horas? Ahí. Una. Ahí sí valía que, bueno, sea oposición democrática, te decía, ¿no? A partir de ahí, además, se hizo una ola de persecuciones a un gobierno que había sido elegido. Que yo digo, hay cosas que hizo mal el gobierno, seguro que han hecho cosas mal. Muchas. No vamos a debatir por eso. Pero esa persecución nunca la hemos visto. Nos dimos cuenta que había prensa en Perú. Resulta que había prensa que podía investigar, ¿no? Que podía meterse al Palacio de Gobierno, pedir cámaras de seguridad, estar todos los días fiscalizando. Había habido prensa en Perú. Nos enteramos en el Poder Castillo y se han vuelto a olvidar que son prensa también ahora, ¿no? Eso ya duraba, eso duró lo que tenía que ver. Y entonces, claro, era perfectamente normal que la pregunta sobre
oye, mi voto que apareciera sobre la mesa. Y yo siento que ahora, no sé cómo lo opinarán, esto podemos debatir, pero a lo mejor es una intuición. Yo siento que ya no estamos buscando el voto, ¿no? El Perú movilizado ya no busca el voto. Hubo un momento en el que buscaba que se respetara su voto. Hubo un momento al inicio justamente de Pedro Castillo. Y decían, ¿no? Mira, puede hasta no gustar el presidente, pero lo respaldo porque lo voté, ¿no? Y por eso Pedro Castillo subía en aprobación los últimos 5 meses de su gestión, estaba subiendo en aprobación sistemáticamente. Yo no lo digo, lo dice Guerre y Ipsos. Que Ipsos de izquierda, yo tengo de Rubí, ¿no? O sea, no lo digo, lo decían las encuestas. Entonces, había un tipo de sostén, porque entendían que el voto contaba. Cuando rompieron ese pacto, ya no pedimos un voto, ya pides salones. Y, no, señores. Porque con el voto no basta, pues. Se ha demostrado, ¿no? Necesitamos salones. Eso más es de lo que estamos hablando. El derecho a hacer política en el Perú. Vale decir democracia, pues, de verdad. Donde el voto no es un privilegio de San Isidro o de La Molina, sino que vale lo mismo un voto de Juliaca que un voto de San Isidro, y vale lo mismo un presidente de Chota que un presidente de San Isidro. No. Eso es lo que es la democracia del Perú. Para mí, eso es la ola democratizadora del Perú. Pero ahí también vienen las malas noticias. Todas las olas democratizadoras en el Perú y en el mundo han tenido reacción. Todas. Porque obviamente, cuando expropias privilegios a uno para volver los derechos para todos, esos unos se enfadan, pues, porque quieren sostener sus privilegios. Entonces, hay una reacción. Mira, pensemos en la ola democratizadora después de la Primera Guerra Mundial. La reacción fue el fascismo. Fue Mussolini, fue Hitler. Mira qué reacción hubo a esa democratización que tuvo en ese momento líderes del movimiento obrero, por ejemplo, ¿no? Y de los partidos comunistas de esa época. Ahora también tenemos una ola democratizadora, no solo en el Perú, en la región ha habido una ola democratizadora, ¿no? Lo hemos visto en Brasil, por ejemplo. Lo hemos visto incluso en Estados Unidos, ¿no? Y ya también vimos lo que pasó, Trump ahí, pidiendo a la gente que salte del Capitolio, ¿no? Como si López Aliaga hubiera pedido que salte del Congreso. A veces pienso que está a 2 doritos de hacer precisamente eso, cuando sí, Castillo siga gobernando. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Que esta ola democratizadora peruana, que a mí me parece profundamente esperanzadora, porque es esperanza pura, tiene una reacción, pero la reacción no está en el país, está gobernando. Ese es el problema. La reacción está en el Palacio de Gobierno, la reacción está en el Congreso de la República, una mayoría aplastante, la reacción está en el Grupo de Comercio, la reacción está en Expreso, en Perú 21, en Huilas, en PBO, la reacción está en el sistema judicial, en esta fiscal que ya no investiga nada y se ha olvidado que era fiscal, la reacción está en todo ese aparato legal que está construyendo para detener arbitrariamente a la gente por marchar, meter en prisión preventiva a una mujer embarazada por llevar 1.900 soles. Ahí también está la reacción en el sistema judicial, la reacción está en el poder económico que está calladito y no dice nada, en la Confiep, en el poder empresarial, la reacción está en todo eso. Ojalá solo estuviera en el gobierno, sería más fácil. No, está en todo ese entramado que hoy gobierna conjuntamente. Es el adversario más grande, porque el pueblo también es más fuerte. Ojo, si el pueblo no estuviera movilizado 100 días, si se hubieran cansado la primera masacre que fue la segunda semana de gobierno de Boluarte, si se hubieran puesto en verdad todos para allá y ya está, ya lo intentamos, la cosa ahorita estaría en la normalidad absoluta. Pero no, pues, es tan fuerte la ola democratizadora que del otro lado la reacción también es más agresiva que nunca. Hay algunos que dicen que estamos en un periodo de restauración del régimen, ¿no? Se está restaurando el régimen del 93. Yo diría que no se está restaurando, ya se restauró. Lo que estamos viviendo es la cola de lo que ya se restauró. Porque, ¿qué significa que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional haya dicho que el Congreso no tiene que investigar ningún juez? Ni Fujimori, ni con Fujimori. Esa restauración está hecha.
esta prensa ni con Fujimori. Porque esta prensa, bueno, sí, Estado les pagan y los mermelea, ya saben. Pero aparte, aunque no los mermelearan, estarían con Boluarte. Porque están defendiendo lo mismo, el mismo modelo, el mismo sistema, la misma constitución. Han defendido lo mismo. Pero estarían de acuerdo, porque hay conciencia de clase. ¿No? La derecha tiene conciencia de clase, esto lo comentaba ayer en la charla sobre extrema derecha. Tiene mucha conciencia de clase. ¿Por qué planteo todo esto así como con ideas así, a veces parece suelta, pero es un poco el pincelazo, ¿no?, de lo que estamos viendo? Porque sí creo que hay un riesgo con pensar que el adelanto electoral es una resolución de las cosas. El adelanto electoral es bien importante, yo diría que necesitamos que ocurra antes que nunca, más pronto que tarde. Pero el problema es que no va a resolver realmente la cuestión. Porque para democratizar el poder no puedes seguir eligiendo los que ocupan el poder. Necesitas a nuevos actores que democraticen esa arquitectura del poder. Y estos nuevos actores no pueden entrar a hacerlo si no se cambian las reglas. Entonces, tendrían que cambiar las reglas, ¿no? Es ahí donde tendríamos que estar. Y yo sé que algunos dicen esto es maximalista, no es el momento, es peligroso. Nueva constitución. Es la nueva constitución. No porque va a ser mejor, a lo mejor no es mejor, yo creo que sí, pero quién sabe. Tampoco soy Nostradamus, pues a lo mejor sale un poco peor, yo qué sé. En democracia la mayoría se ganan en las ánforas, votando. Yo no puedo saber quién va a ganar. Yo creo que ganará una fuerza más bien plebeya, progresista, y esa asamblea constituyente tendrá personas más legítimas para escribir una constitución. Pero eso habrá que verlo, ¿no? Pero incluso si ganaran nosotros, digo yo, es el momento en que nos ponemos a dialogar sobre nuestro pacto social, que se democratice el poder. La Constitución no es la Carta Magna con sus capítulos económicos y sus artículos. Ese es el final de la Constitución. Eso es lo concreto de la Constitución, no lo material. La Constitución es el proceso, es todo ese proceso en el que vamos a debatir qué queremos cambiar, qué queremos mantener, qué podemos ceder, quiénes van a escribir la Constitución, o sea, quiénes van a hacer política en el Perú. Volvemos a la misma pregunta, ¿no? Ninguna de las constituciones anteriores contó con los pueblos indígenas, por ejemplo, y en un país donde son precisamente las comunidades indígenas las que están exigiendo democracia, creo que deberían escribir la Constitución, ¿no? O por lo menos estar en esa asamblea constituyente, dirigiendo, debatiendo, cambiando, proponiendo, ¿por qué no? Me parece lo mínimo, lo lógico. Del mismo modo las mujeres, la Constitución anterior fue firmada por 8 mujeres, de más de 100 constitucionalistas. 8. Las mujeres somos el 50% del país. A lo mejor debería haber más mujeres debatiendo una nueva constitución. Y tampoco más mujeres siendo todas mujeres iguales. Esto también lo decía ayer. Porque de nada sirve que todas las mujeres seamos de Lima y de un tipo de opinión política. Dicho de otro modo, si todas son revistas COVID, tampoco me sirve que haya muchas mujeres. Debe haber mujeres de regiones, mujeres de provincias, mujeres que tienen otro lenguaje, otro territorio, otro lugar de enunciación, la diversidad real de las mujeres, porque si no, no representa el Perú real. Por decir dos cosas, pero podríamos decir muchas más de quienes tienen que escribir, qué manos deberían escribir esta Constitución. Esa es la pregunta también, ¿no? ¿Quiénes tienen derecho a escribir la Constitución de este país? Antes ha sido un privilegio, lo que decíamos hace un segundo. Hay que expropiar ese privilegio y volverlo un derecho para hacerlo democracia. Es precisamente eso lo que es la democracia. Vuelvo al inicio, expropiar privilegios volviéndolos derechos. Tan sencillo como es. Bueno, tan sencillo de decir, tan difícil de hacer. Pero yo por eso siempre traigo la nueva Constitución, por ese detalle. Ahora me dirán, no estoy cerrando. Ya, pero Laura, si hay un adelanto electoral hay que ir a las elecciones, es igual. Hay que ganar las elecciones, igual. ¿Con quién vamos a presentar? ¿A quién vamos a votar? ¿No? Estoy de acuerdo.
obviamente también habrá que hablar de las elecciones. No digo que si una constitución no sirve para nada la ley electoral, no he dicho eso. Pero sí voy a preguntar una cosa. ¿Por qué si estamos ¿estamos en un contexto normal en el Perú? No, ¿verdad? Es un contexto anormal. Vale. ¿Por qué las elecciones van a ser normales? En un contexto anormal, las elecciones deberían ser anormales, digo yo. En un contexto extraordinario, las elecciones deberían ser extraordinarias, ¿no? Distintas. ¿Por qué vamos a tener un adelanto electoral como si fuera un periodo de normalidad cuando no lo es? Obviamente el Congreso no nos va a permitir tener una elección extraordinaria. No nos van a permitir el referéndum. Si ni siquiera nos quieren permitir el adelanto electoral, menos van a permitir el referéndum para una constitución. Hay que entender también que tenemos limitaciones, lo sé. Pero tal vez nos corresponde, digo como ciudadanos, como ciudadanas, volver extraordinaria esa elección. ¿Cómo? Planteándolo en términos extraordinarios. Por ejemplo, que el debate no sea sobre las propuestas del candidato Juancito, la candidata Mariquita y el no sé qué. Sobre si la plataforma de no sé cuánto, voy a poner tantas cosas, voy a poner tanto no sé qué, voy a repartir el canon, o sea, lo de siempre. Tal vez deberíamos forzar a que todo lo que se responda en esa campaña electoral sea sobre la Constitución, que es el único gran tema de agenda. ¿Cuál es su postura? ¿Va como primera propuesta al llegar a la clase de gobierno, sí o no? Y esa sea la gran pregunta. Forzar a los candidatos y las candidatas a que se pronuncien sobre eso. Y sobre todo, y esta es la más noticia, en un país presidencialista, yo creo que aquí nos corresponde ir al nuevo Congreso. Necesitamos tener más de 66 congresistas, todos de acuerdo con el referéndum. No nos va a servir ahora que el congresista diga que va a poner un puentecito, un tunelcito, además que cosas que no pueden hacer porque no tienen capacidad de gasto y siempre prometen eso como si postularan alcaldes. No mienten. Habrá que forzarlos a que tomen posturas sobre eso. Y en cuanto asuman, habrá que ir al Congreso, a marchar en el Congreso, a forzarlos a ese referéndum. Es la única vía, porque las elecciones no pueden ser ordinarias y no podemos caer en la trampa de pensarla en las claves ordinarias. Pero para eso hay que pensar fuera de la caja, por supuesto, ¿no? Pero se puede pensar fuera de la caja. La lección que están dando nuestros hermanos del sur. Las marchas son inéditas, históricas. Por eso cuando algunos quieren analizar también ordinariamente las marchas, yo digo, no puedes medir con la misma vara, porque son extraordinarias las marchas. Nunca hemos visto este nivel de resistencia. 3 meses, lo decíamos, 100 días. Ya es extraordinario. Entonces no me puedes decir, las marchas están bajando porque no han logrado nada. ¿Cómo que no han logrado nada? 100 días no es una victoria. 100 días no es para ponerse de pie a aplaudir. 100 días no es, 100 días y 60 muertos después. No es para estar ahí diciendo, esto es inédito, histórico, esperanzador, democrático. Es para estar ahí diciendo todo esto. No podemos medir con la misma vara con la que medíamos, por ejemplo, la marcha contra la ley Pulpín, lo que está pasando ahora, pues, porque no es lo mismo. Porque no están pidiendo la derogatoria de una ley tampoco. Están pidiendo democracia. Democratizar el poder. Entonces, creo también que la clave aquí sigue siendo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Si no sostener esas marchas. Hay que sostener esas marchas con todo lo que tenemos, yendo a ellas, haciendo colectas para ellas, echando una mano con todo lo que tenemos para que sigan sosteniéndose las marchas. No podemos dejar solos y solas a los que están trayendo y defendiendo la democracia en el Perú. O sea, eso no tiene ningún sentido. No podemos decir, ay, es que son violentos. No son violentos. No son violentas. Lo hemos visto. La violencia empieza cuando aparece la represión de las fuerzas del orden de la dictadura. No son violentas. Y son democráticas. A lo mejor no nos cae bien fulanito que está en la marcha. A lo mejor nos hemos peleado alguna vez ese año con sultanita que está en la marcha. ¿Qué importa? Hoy día estamos juntas por eso, por la democracia. Entonces yo
cojo mi malestar y mi resentimiento, pongo en una cajita, marcho con él y luego voy a mi casa y me enfado con él otra vez, pero he marchado con ella porque este es el momento de acompañar esa marcha. Muchas veces dicen, la unidad de la izquierda. Yo creo que hoy no necesitamos la unidad de la izquierda. Y sé que lo que acabo de decir es también provocador. Necesitamos la unidad de los demócratas. Eso es lo que necesitamos. Más que nunca necesitamos eso. Y a lo mejor habrá demócratas que no se consideran de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de nada. Válido, es válido. ¿Es demócrata o no es demócrata? ¿Está de acuerdo con que el voto vale o no está de acuerdo? ¿Creen que debe haber una nueva constitución para no votar? O por lo menos que se vote en un referéndum y que gane el no o que gane el sí. Entonces es un demócrata. Me da igual si es conservador, me da igual si es progresista, me da igual si es religioso, me da igual si es ateo, me da igual. Me da igual. La unidad hoy tiene que ser de los demócratas y los demócratas. Porque si no, somos muy poquitos. Miren el monstruo que tenemos en el reino. Ya que como lo dice también Miguel, lo dice segundo, el gobierno de Dina Boluarte no es un gobierno, es un sistema de poder. Si fuera un gobierno, sería más fácil tumbarlo. Es un sistema de poder anclado en todas las instituciones y las arquitecturas de este país. Para vencerlo, o estamos todos, o mejor, vamos a la casa y aceptemos que vamos a vivir en dictadura, ya está. Entonces, el reto es grande, pero también es imperioso. Y esto sí, y vamos a terminar. En estos 10 días he estado en marchas, mañana estaré en la jornada de lucha, invito a que podamos, vayamos, es un ratito, si no podemos caminar mucho, colaboremos, pasemos la voz, usemos las redes, es importante estar, hay que estar en marchas con nuestras compañeras y nuestros compañeros. Y yo empezaba a decir, a mí en España me preguntan mucho cómo sigue tu país. Y siempre me preguntan cómo sigue tu país, que estamos en algún tipo de crisis, entonces siempre digo, uy, mi país está mal, está jodido. Pero llevo diciendo eso 5 o 6 años, creo. A partir de ahora, voy a decir, mi país está jodido. Pero su pueblo es hermoso. A partir de ahora voy a decir eso. Porque eso es lo justo. Porque lo que está haciendo el Perú movilizado es enorme. Nos ha devuelto a cuánta esperanza de cosas. A mí me la ha devuelto. Yo quiero una nueva constitución casi desde lo que encontré chiquitita. Yo estoy hablando con mi mamá. Mi familia me fue politizada también, hemos hablado esto muchas veces. Yo siempre decía, pero una constitución, un dictador, mi cabecita ya quiere entendiendo cosas, ¿no? Obviamente ahí no era posible cambiar la constitución, pero igual tú puedes tener tu idea y puedes defenderla, ¿no? Pero hoy sí es posible. Hoy hay un 71% que quiere eso. Se ha vuelto sentido común. ¿Quién ha logrado eso? ¿La izquierda? No. La derecha tampoco. ¿Quién ha logrado eso? La gente movilizada ha logrado eso. Es una super victoria. En 100 días han logrado que todo el país hable de la posibilidad de una constitución. ¿Cómo que no han ganado? Claro que han ganado. No habrán sacado a Boluarte todavía, pero han ganado. Han ganado y hay que reconocerles esa victoria y hay que sumarnos a esa victoria, porque sin victorias nos deprimimos también. Entonces, hay que forzarnos a reconocer nuestras victorias. Hay victorias. Cada día hay una victoria. Y creo por eso que la clave está hoy en entender que la democratización del Perú solo es posible expropiando el derecho, expropiando el privilegio que tienen las élites de hacer política y volviéndolo un derecho. Y para eso necesitamos sostenimiento de los que están trayendo esa democracia y un nuevo pacto social que nos permita volver a plantearnos una idea de patria, una idea de nación y una idea de democracia. Y en el camino nos equivocaremos. Algunas cosas nos saldrán mal. Eso es democracia, compañeros. No es la perfección la democracia, eso es Disney. La democracia es siempre un proceso de error y de acierto, de correlación de fuerzas, de condiciones, de posibilidad. Y para hacer una correlación de fuerzas más poderosa, tenemos que empezar por lo primero, uniéndonos todas las demócratas y todos los demócratas de todas las coordenadas del Perú. Pero no podemos permitir que solo las coordenadas del sur estén sosteniendo este proceso. Y ahorita que podemos comenzar. Muchas
Coincido plenamente con lo que tú has manifestado, Laura, en el sentido de que estamos viviendo un momento histórico en el país, que nunca se ha dado. Es increíble, yo creo que si nos remitimos a octubre del año pasado, nunca nos hubiéramos siquiera pensado sencillamente que desde diciembre iba a pasar todo ese movimiento social que está pasando el país. Y es increíble lo que nos están enseñando estas marchas. Yo estoy participando. Yo he tenido en mi comunidad alojado a los hermanos del Cusco, de Canas. Cuando nos han votado a los fujimoristas de local, los he llevado a mi casa, hemos invadido mi casa, porque los compañeros no los podíamos sacar. Los compañeros nos han enseñado, en estos 10 días que han estado en Santa Rosa, en Comas, que es en mi casa, ha sido un aprendizaje increíble. Yo me siento, al igual que tú, profundamente conmovida porque esos 10 días que hemos estado en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en las marchas con los compañeros, han sido realmente días increíbles en el aprendizaje, en el intercambio de experiencias, en de conocernos, escucharlos a los compañeros, sus experiencias de lucha, y ha sido una hermandad increíble. Y yo creo, compañeros, que en esta lucha con nuestros hermanos del sur, con la gente que ha venido, yo les decía a los compañeros, nosotros los estimamos, los admiramos, porque ustedes han dejado su casa, sus familias, su trabajo, sus hijos, su chacra, para venir a luchar a Lima por todos nosotros, por los limeñitos, por nosotros que estamos en nuestras casas, que estamos mirando de la ventana lo que está pasando en el país. Entonces, eso para mí es una lección única. Como dijo una compañera, nos vamos a morir felices y tranquilos de decir que esto que se está logrando en el país, como dices tú, yo también siento que es una victoria. Porque esto no ha pasado en el país, ni siquiera los psicólogos ni los historiadores creo que hubieran previsto esto, nadie. ¿Por qué la gente ha salido? ¿Por qué ha venido a Lima? ¿Por qué? Solamente porque sacaron a Pedro Castillo de presidente, porque se han sentido, como dicen, su voto no vale nada. No, yo creo que ellos trascienden más allá. Están luchando como lo han dicho, recursos naturales. Los compañeros del Cusco hicieron una explicación de cómo el Cusco, teniendo el gas de Camisea, el gas es más caro para ellos. Entonces es una cosa increíble. Nos están dando lecciones de vida, de lucha. Y algo importante que me ha quedado en mi corazón es este tema de que con ellos hemos retomado lo que es la solidaridad. Si ustedes miran increíblemente cuando los compañeros han estado en el comedor, la gente humilde, con sandalias, sus paisanos, sabían que en ese local estaban los de Canas, venían gente, una señora que vende gelatinas, que vive de eso, trayendo su bolsa de pan, trayendo una bolsa de papel higiénico, trayendo 3 atunes. Y decía, pucha, y nosotros lo recibíamos con emoción y todos nos agradecían. Yanel, qué hermoso que nos han recibido en este comedor. Dormían en el suelo. Nosotros compramos colchonetas, pero los compañeros han ido profundamente agradecidos por la hospitalidad que le hemos dado. En el local no teníamos agua, se instaló el agua, jalamos luz. Ese local se transformó por 10 días. Entonces, yo retomo y creo de verdad que esta visita, esta lucha de los compañeros, no solamente de Cusco, de Huancavelica, de todos los departamentos, nos están dando muchas lecciones a nosotros, a la ciudad, a los que sabemos mucho. Y la gente diría, ellos no tienen estudios, lo dicen. Y la gente se deja engañar. ¿Y qué nos están demostrando? Lo contrario, que aquí mismo estamos lo que hemos estudiado, lo que vamos a la universidad, pero cómo la capacidad de lucha, de resistencia de los compañeros, las compañeras de Puno que han venido con sus hijos a Lima, con los bebés a la espalda, ¿qué nos están diciendo? Entonces, compañeros, yo creo que
coincido en que tenemos que apoyar mañana en la marcha en el campo de Marte. Y hay muchas cosas. Están viniendo nuevas delegaciones. Se quiere hacer nuevamente esto fuerte. Esto un poco parado por el tema también de lo que está pasando ahorita, los desastres naturales. Lamentablemente, como que la gente está, ahora no podemos salir a marchar, porque mira cómo está el país, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí, todos los que somos conscientes, los que vemos la realidad del país, tenemos que asumir, compañeros, este papel que nos da la historia. No podemos callarnos, no podemos bajar la cabeza, tenemos que luchar. Y yo sé que, como tú has dicho, el camino está lleno de piedras, de encontronazos, pero estamos enseñando, estamos luchando y estamos quedando en la historia, compañeros. Y eso es importante. Cuando estoy en la frontera, en Estados Unidos, yo soy sur. Y escucho en algún momento que en Lima dicen los del sur. Yo creo que seguimos siendo sur cuando estamos en cualquier parte del país. Como sur, ¿no? Entonces, creo que es importante, somos
Son varias cosas, voy a intentar ir en orden, ¿no? Primero con lo que me preguntabas, las dos preguntas, ¿no? Lo de ¿cómo unimos a los demócratas? Claro. Es lo que yo decía, no necesitamos la unidad de la izquierda, no la unidad de los demócratas, porque lo otro me parece bastante más irrelevante ahora mismo, también te lo digo, ¿no? Además, ¿qué es izquierda? Y ahí entramos en un camino al infierno que ahorita mismo tampoco nos viene necesariamente, ¿no? Entonces, la unidad de los demócratas, ¿cómo se hace? ¿Cómo se cocina? Yo creo que podríamos empezar por preguntarnos qué pasa con los demócratas. Porque hay muchos demócratas, o se dicen, ¿no? Se autodefinen demócratas, y algunos combatieron contra Fujimori, yo con ellos estoy bastante cercana, se supone en la defensa de la democracia, que ahora, sin embargo, tienen dudas. ¿Qué ha pasado entre ser demócrata en los 2000, digamos, bueno, también creo que los 90, pero sobre todo en el 2000, y ser demócrata en el 2023? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué valía ya y no vale ahora? Y sé que esto puede ser duro, pero creo que también hay que ponerlo sobre la mesa. Creo que tiene que ver con dos expresiones estructurales del Perú que siguen marcando más la cancha, diría yo, que demócratas, que es clasismo y racismo. Y es duro, porque es una cara estructural y porque habla de nosotros como peruanos y peruanas también, ¿no? Habla de nuestra sociedad. Inti y Brian, y yo tengo el honor, diría yo, de conocer a la familia de los Sotelo, sobre todo, de conversar mucho con Guilla Sotelo, de haber contado con el padre de Inti en la canción que hicimos con 31 artistas de presentes, que fue el que tocó la mandolina. Es una familia que sigue luchando hasta ahora y que va a todas las marchas, por cierto, ¿no? Con Inti Brian fueron 5 días y un montón de prensa diciendo esto no puede ser. Domingos, 5 días. Dina Boluarte tuvo 2 muertos en 2 días. Y uno era menor de edad. En 2 días. Para que veamos el paralelo, ¿no? A ver si no nos olvidamos. Y tuvo 18 en una semana. Y tuvo 21 en 3. Tuvo 48 en el mes y medio. Miren cómo es. ¿Por qué me sé todo esto de memoria? Que por eso es algo que deberíamos sabernos de memoria. Porque al hacer la canción, yo compuse la canción cuando eran 28 muertos y salió la canción cuando eran 60. Lo recuerdo clarito en mi cabeza hasta ahora. El último nombre que yo había puesto era Isabel Pauca. Nunca lo voy a olvidar. Hay que nombrarnos también. Hay que nombrarnos. ¿Cuál es la diferencia entre Inti Brian y los 60 que ya llevan muertos de este gobierno? Yo creo que ustedes saben la respuesta. Creo que no hace falta decirlo. Pero sí creo que la unión de los demócratas tiene que ser con demócratas antirracistas y anticlasistas. Porque si no, no vamos a estar defendiendo lo mismo. Porque si no, algunos dirán, son daños colaterales que mueran algunos. Si no, algunos te dirán, es que no es lo mismo Víctor Santisteban y Yazavita, que mataron con una piedra en Lima, que la masacre de los 18 en Julián. Y yo diré, compañero, su concepto de democracia no es mi concepto de democracia. Porque la pregunta es la misma. ¿Quién tiene derecho a hacer política en el Perú? Sigue siendo la misma pregunta. Los limeños lo tienen. Por eso en 5 días se tomaron un gobierno porque mataron a 2. Los puneños no lo tienen. Los ayacuchanos no lo tienen, ¿no? Ahí sí que no vale. El sur no vale. ¿No? Yo creo que eso es algo sobre lo cual podemos hacer 2 cosas. Primero, decirlo. Creo que es importante decir las cosas que no nos gustan, que nos incomodan, pero que estamos viendo, ¿no? Decirlo. Y lo segundo, también hacer un poco de pedagogía. Yo sé que esto es más difícil, porque algunas no nos nace de la pedagógica. Yo creo que aquí la partita que está bien. Algunas nos enfadamos con los compañeros que se ponen en ese plan clasista. Yo digo, ¿por qué le voy a enseñar yo a este que sea menos clasista? Pero en realidad tenemos que hacerlo, compañeros. Porque necesitamos que nos escuchen. Necesitamos decirles, no necesitamos, en esto un poco va lo que tú creo, no necesitamos a un iluminado de centro que venga a liderar las protestas. ¿Por qué los iluminados están en el centro para comenzar? ¿Por qué los iluminados están en Lima para seguir? ¿Por qué existen iluminados según tú para comenzar también?
¿Por qué los iluminados no son los que están marchando 100 días? Para mí eso es la mayor iluminación que puede existir, ¿no? Se les ha ocurrido que había que estar 100 días en la calle, van a ir 101 mañana y 102 si quieren. Para mí esos son los iluminados. ¿Por qué no tienen que ser ellos los líderes? ¿No entiendes? ¿No entiendes? Pues habrá que decirse. Acá te estás equivocando. No van a ser nuestros amigos los líderes de estas marchas, hay que decirlo. No van a ser nuestros compañeros de la universidad. No van a ser nuestros referentes académicos que están en la República. No van a ser los rostros que ya conocemos tampoco. Serán nuevos, pues. Y algunos serán muy buenos y algunos serán muy malos, como ha sido toda la vida, también con las élites. Cuando las élites nos hemos olvidado, le digamos, pucha, qué buen líder nos dieron las élites. ¿Por qué ellos sí pueden poner líderes malos y nosotros no? ¿Tiene ningún sentido? Entonces yo creo que podemos empezar como haciendo esa pedagogía en nuestra casa, en nuestro grupo de WhatsApp, y si tenemos acceso a otros espacios, porque necesitamos la unidad de los demócratas. La que están marchando, acá hay varias. Yo he estado en 3 marchas, como digo, solo he estado 10 días, pero mañana va mi cuarta y ya después me voy contenta. He marchado 4 veces en 10 días. Que me parece curioso porque luego yo pregunto a compañeros que viven en Lima y les digo una marcha. Y algunos no han ido a ninguna marcha. Pero hablan de la marcha, ¿no? Dicen no hay líderes en la marcha. ¿Tú has ido a la marcha? ¿Has visto si no hay líderes? O si no has ido, te puedes unir. ¿Has mirado la prensa alternativa? Porque hay prensa alternativa que está cubriendo todito, ¿eh? Ahora, en los 90 puede ser que no te enteras de las cosas. En 2023 ya no puede ser que no te enteras de las cosas. Es tu Twitter, tu Facebook, tu Instagram, lo que tú tengas, tu TikTok, lo que quieres, corres. O incluso le pido a tu mamá, como yo hago, que me mande vídeos en WhatsApp. Todos podemos enterarnos. Entonces, si no vas a la marcha, te puedes enterar de la marcha y podrás ver a los alucinantes líderes que hay y las alucinantes líderes mujeres que hay también. Hay Yaroni, la misma Janet que es abogada, Janet Navarro, que también está en las marchas, Sabina, la brigadista, Yuri, la Marisabel que estuvo en un acto el lunes y que viene de Huánuco. ¿Cómo que no hay líderes? Hay un montón. Lo que pasa es que hablan distinto. Se visten distinto. Se peinan distinto. Y algunas cosas de las que dicen a lo mejor también son distintas. Y luchan distinto también. Entonces, yo creo que cuando hablamos de Frente Democrático hablamos de eso, ¿no? De hacer pedagogía por un lado, de sostener por el otro, y yo diría hasta de invitar un poco más a esa gente que está dudando de lo que es la democracia, digamos, a sumarse. Porque en las marchas vemos que a veces estamos, me incluyo, porque yo soy consciente de mi privilegio, yo no me alucino la representante del pueblo, me parecería profundamente ridículo hacer algo así, ¿no? Puede hacer otra persona, yo jamás voy a hacer eso. Reconozco mi privilegio. Y cuando voy a las marchas, me doy cuenta de mi privilegio. Y las compañeras que marchaban en la marcha del 11M, me acuerdo que fue la del 8M, creo que fue el sábado. Estábamos con el bloque de las regiones, pues yo me fui con el bloque regional, me sentía convocada por ellas. Me decían, vayan ustedes, yo vivo con 2 amigas con las que siempre he marchado, también todas limeñas, también todas son limeñas. Me decían, vayan ustedes adelante, porque si hay gaseo, si viene la policía, a lo mejor tarda más en hacerlas a ustedes. Como al suelo nos mandaban. Y yo decía, oye, sí pues, ¿no? Nos toca. Si ellas ponen el cuerpo entre las balas y ellas todos los días, ¿cómo no nos va a tocar a nosotras? Eso puede evitar, a lo mejor, que lo hagan tan rápido, porque la verdad porque lo va a evitar del todo. Al final del día, policía, las Fuerzas Armadas, igual con Bay, a lo mejor se lo piensa un segundo, pero ese segundo puede ser clave para correr todas. Entonces hay que estar adelante. Pero las limeñas somos importantes, los limeños somos importantes, no porque seamos la última ciudad del mundo, sino porque hoy estar ahí puede evitar que maten a nuestras hermanas y nuestros hermanos. Así de sencillo. ¿Cómo no vamos a utilizar ese privilegio para defender a nuestros hermanos y hermanas? Hay que pensar. Por eso yo hay que ir, estar con la liderazgo y con el liderazgo. Otra cosa que me parecía interesante de lo que estaba contando Janet, ¿verdad?
A mí me ha encantado la participación de Yanet porque además ha contado testimonio. A mí me encanta los testimonios porque al final soy una comunicadora política, me encantan los relatos y es importante. Y apuntar a las palabras que decía Yanet. Decía aprendizaje, lección, unión, solidaridad. Todas esas palabras son profundamente democráticas. La misma democracia se podría definir así como tú has dicho. ¿Para qué más definición de diccionario? Tal cual con las palabras que tú has dicho. Y esa esperanza, porque lo cuentas emocionada, solo la tienes cuando has estado ahí, pues. Cuando has estado con nuestros hermanos y nuestras hermanas, cuando les has abierto la puerta, cuando has luchado con ellos, porque eso es lo que nos quieren quitar. Lo que hace fuerte al régimen es que estemos solas en nuestra casa y solos en nuestra casa, que estemos en una burbuja, que no confiemos en nuestros hermanos y nuestras hermanas, que desconfiemos, más bien digamos, uy, no, es igual de ratero. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Tiene cara de ratero. ¿Qué significa eso? El racismo absoluto ahí, en esa frase, ¿no? Pero en realidad, si estuviéramos juntos, si estuviéramos echándonos una mano entre todos y entre todas, se construye el poder popular, ahí se construye el poder popular, ahí se resiste, ahí se sostiene, ahí cuidamos la democracia, ¿no? O la recuperamos en nuestro caso. Pero claro, con todas estas palabras yo decía que la solidaridad es clave, la solidaridad de todo, la solidaridad material, por ejemplo, ¿no? Poder darles donde dormir, poder llevar víveres, ir a personar, a cuerparnos, pero también la otra solidaridad, hay otra solidaridad, la inmaterial, ¿no? Que yo sí creo que existe esa solidaridad, está existiendo. No marcha el 71% que está de acuerdo con la nueva Constitución, pero están de acuerdo en las demandas de los que marchan. Ya hay una solidaridad de las demandas. Ya hemos avanzado un poquito. Eso ya lo hemos ganado. En la mayor cantidad de revoluciones a nivel mundial, no son solo las marchas las que lo logran, es la unión entre los que marchan y los que, aunque están en su casa, están de acuerdo con los que marchan. Eso es ya una articulación importante de solidaridad. Y la otra solidaridad era solidaridad de clase. Era solidaridad de clase. Que la derecha hace clarísimo. La derecha es muy solidaria entre ellas. Solidaridad de clase, clarísimo. Pero nosotros también tenemos que tener solidaridad de clase. Y para eso tenemos que dejar alucinarnos también a veces que yo tengo mi camioneta, entonces soy blanca. Yo tengo mi camioneta y entonces soy de la economía millonaria. Nunca te van a mirar como uno de los tuyos. Eso que le pasa a Dina Boluarte precisamente, ¿no? Como gobierna con la confianza y tal, cree que es de los suyos. Mentira, en el momento en que se caiga no le van a hablar nunca más a Dina Boluarte. Te van a golpear, te van a quitar de larga. Porque no hay ahí una cuestión de clase. La derecha esto es clarísimo. Eres mi tonta útil. Por eso te mandé. Cuando dejes de ser útil, vas a ser sobre todo. Es lo que va a pasar. Y entonces nosotros tenemos que tener solidaridad de clase. Porque a todos aquí nos une un montón de solidaridad de clase. Yo, pero no lo sé. A lo mejor alguien por aquí diría muy bien, mira, han venido gente de las élites. Pero yo siempre pregunto, ¿no? ¿Por qué llamamos clase media a los que trabajamos para poder vivir? Si tú recibes un sueldo y con ese sueldo puedes comer, pagar el colegio de tu hijo o llenar la refrigeradora, tú eres clase trabajadora, una clase media. Clase media es, a lo mejor has tenido suerte en la vida, has comprado un terrenito y de eso pues tienes un poquito de renta, vale, te acercas un poquito más, ¿no? Tampoco que seas un dueño de un edificio, pero bueno, algo tienes ahí. Pero si vives de tu sueldo, de tu salario, bienvenido a la clase trabajadora. Bienvenida a la clase trabajadora. Eso nos hermana. Eso nos hermana. Somos más parecidos. ¿Qué nos diferencia? El que dice, no, yo soy mi propio jefe. Soy emprendedor. Yo soy mi propio jefe, trabajo 20 horas al día, no duermo nunca, no tengo derechos laborales, no voy a tener jubilación, pero soy emprendedor, soy empresario. También es clase trabajadora. Y explotada además. Por ti mismo. ¿No? Autoexplotación. Exactamente. Es lo más triste. Porque se rompe ahí la solidaridad de clase también. Es como, no, compañero. De hecho, si te unes a nosotros, igual podemos lograr que tenga derechos. ¿No? Entonces, esa solidaridad de clase sí creo que ahora es fundamental para eso, ¿no? ¿Qué es la solidaridad de clase? Que han demostrado nuestros hermanos y hermanas aymaras salvar
lección, yo pensaba en eso. Nos están dando una lección de democracia alucinante, pero nos han dado otra lección que yo no me voy a olvidar cuando vea pasar en la calle. Una lección de humanidad. ¿Hay algo más humano que salvar al que ha disparado a tu padre para que no se muera? No, no hay nada. ¿Hay algo más cristiano para las que son religiosas? O cristiano, o católico, porque todas las religiones defienden pues la solidaridad, ¿no? La humanidad. Eso no lo ha enseñado el sur. No Lima. Lima de hecho es caséalo, mi padre, rucos. Y el sur mira lo que ha hecho. Hermoso eso. Es una lección brutal. Es para poner en un altar lo que han hecho. En verdad. Yo me siento orgullosa y heredera de ese pueblo. No habré nacido ahí, pero es mi pueblo. O quiero que lo sea. Me quiero parecer más a ese pueblo que a lo que se llama, ¿no? Yo al menos tengo claro, ¿no? A lo mejor a alguien me gusta todo bien, no voy a decir, democracia también es eso, pero yo lo tengo claro. Y luego la pregunta que, uy, me decía lo de la academia, he respondido un poco, pero sí quiero decir una cosa más de la academia. La academia no sirve de nada si está en una torre de papel, como lo decía. En los momentos de crisis, sobre todo, la academia tiene un papel que es justamente impugnar el sistema. La academia no debe diagnosticar el sistema y ya está. Todo eso está muy mal. Hasta luego. Eso no es, ¿eso de qué nos sirve? Está muy bien para la charla de café, pero ¿de qué nos sirve? La academia necesita impugnar el poder, ¿no? Hoy he visto todo esto y he hecho un paralelo con cosas que pasan en otros países, con procesos históricos que han pasado. Intuyo que por aquí va a haber una salida, está mal, tomar partido es un deber de la academia. No sé quién nos ha hecho creer que la academia no debe tomar partido. Lo mismo que nos hicieron creer que los tecnócratas deben ser los que gobiernan, porque los técnicos no son políticos. Perdona. ¿Cómo que no son políticos los técnicos? ¿Qué hay más político que un ministerio? ¿Y cómo se distribuye el presupuesto de un ministerio? Eso es político. Y hay que volver a poner la política en su valor. Está bien que sean políticos. Yo no quiero técnicos distribuyendo mi presupuesto. Quiero técnicos viendo los cuadros de Excel, que el presupuesto que sume las cuentas, ¿no? Eso sí. Pero las decisiones son políticas. ¿Quién nos ha hecho creer que está mejor la tecnocracia? Fujimori, por supuesto. ¿Por qué? Porque se sacaba no a los políticos, se sacaba a nuestros políticos y ponía a los suyos, disfrazados de tecnócratas. Es lo mismo que en este caso. No sé quién ha hecho creer a la academia que somos técnicos, ¿no? Somos técnicos del análisis. No existe eso. Y no debe existir. Hay que decirle a la academia de todo partido. Decirle, bacán tu libro, súper chévere tu texto. ¿Y qué hacemos? ¿No? Tomar partido. Y saber pues, que habrá algunos académicos conservadores, habrá algunos académicos fascistas, que los hay en el mundo, habrá algunos académicos de derechas, habrá algunos académicos de izquierdas, unos académicos más burgueses, unos académicos más de pueblo. Todo bien. Que haya muchos académicos. Que se democratice también el poder académico, ya que hablamos de democratización del poder. Perfecto. Yo la primera. Hagamos seamos como la mosquita que pesada está insistiendo, oye, ¿cuál es la postura? ¿No? Hagamos. Y la pregunta también es la más difícil, ¿verdad? ¿Quiénes son las peruanas y los peruanos? ¿Me mataste? Claro, ¿qué vamos a hacer con esa pregunta? Yo tiendo a decir que todos y todas. O sea, creo que me nace, ¿no? Natural. Porque creo que la disputa de fondo, ¿no? Es sobre dos países. Solo hay dos países en disputa. No hay 3, no hay 5. Hay 2. Uno, que ya conocemos, donde mandan las élites y los demás obedecen, caen, son coloquiales, los asesinan, todo lo demás. Votan y no les hacen caso. Es un modelo, ya sabemos lo que hace ese modelo. Y el otro modelo es un modelo democratizador donde incluso los asesinos están dentro. Incluso hay espacio para los asesinos. Mira, lo que decía, lesión de humanidad. Incluso que los fascistas ganen en las elecciones sus puestos en la Asamblea Constituyente, ¿no? Que lo ganen en las elecciones. A lo mejor son 3, a lo mejor son 15, habrá que luchar para que no sean 50, pero en democracia se hace así. No estamos defendiendo la democracia para que no tienen ni eso, no tienen ni esa pregunta, ni ese debate.
Porque saben que van a perder también, pero eso me da igual. No quieren esta democracia, no quieren plantearse una pregunta, reforzar esa pregunta. Pero claro, ahí siento, ¿no?, que entre esos dos modelos en disputa, solo hay estos dos, necesitamos tener claro esta pregunta: ¿quiénes son entonces los peruanos y los peruanos? Que en realidad es quienes tienen derecho a hacerlo en este país, ¿no? En este país, la peruanos y la peruana, como digo, no es garantía ni de derechos muchas veces. Más depende de tu código postal, de tu coordenada geográfica, de tu color de piel, que de tu DNI, ¿no? En función de eso, se decide si tienes derecho a la salud, a la educación o lo que sea. Yo creo que ahí tenemos un reto. También creo que no podemos definir quiénes somos peruanos y peruanas, qué es la peruanidad si queremos, si no tenemos ese proceso amplio de un proceso de la Constitución. Esa es una pregunta para ese proceso. Es una pregunta para el primer artículo de la Constitución, ¿no? ¿Todos los peruanos somos qué? ¿O todos los peruanos tenemos derecho a qué? ¿O ningún peruano debería vivir qué? Eso es lo que va a definir quiénes son peruanos y peruanas. Y esa definición va a ser colectiva, ¿no? Va a ser entre todos y entre todas. Habrá cosas que ceder, habrá cosas que no se transigen, esas no se ceden, ¿no? Pero en la historia de nuestras constituciones, por ejemplo, peruanos, como decía, nunca han sido comunidades indígenas que nunca han tocado ni un lapicero para escribir una constitución. Y a lo mejor yo creo que el Perú está subrepresentado cuando se ocurre. Entonces creo que a esa pregunta yo no puedo responder, pero ya se está empezando a hacer esa pregunta cuando se habla de la nueva constitución. Insisto, para mí es la vía de democratización del poder urgente para el país, a la cual a lo mejor tardamos en llegar, pero para llegar necesitamos no dejar de pedirlo. No basta con decir, para más adelante, nos dormimos y esperamos que ocurra. Hay que no parar de pedirla. En las calles se está pidiendo. No es Laura Arroyo que quiere una constitución. El Laura Arroyo es el 31% de su país, ¿no? Somos un bloque mayoritario, claramente. Entonces, pues yo creo que por ahí es por donde deberíamos empezar a hacernos luego esta pregunta, que creo, como te digo, es la del artículo 1 de esta nueva constitución, y me encantará vivir ese proceso y ese debate. Sí, disculpen, soy Francisca Flores, quería hacer un comentario nada más, y era con esto de la pedagogía, ya que, ¿no? Y de lo académico, ¿no? La pedagogía, tenemos que hacerlo con ellos, que son ellos, ¿no? O sea, la verdad, yo en este punto no quiero hacerla, ni con los académicos del taller ayer que ha tenido Laura, ¿no? Así lo digo, así, clarísimo, ¿no? Ni con aquellos que consideran, en realidad, a mí, la derecha yo sé quién es, la verdad. Son el enemigo y ya. Pero lo triste de todo este proceso es como la academia, que es de izquierda, la que yo conozco, la academia de izquierda, tienen claro que ellos no son los protagonistas. Y como no son los protagonistas y la izquierda limeña no somos los protagonistas, entonces es un proceso sin líderes, es un proceso que no está bien. ¿Por qué vamos a hacer asamblea constituyente? ¿Qué va a salir de esto? Lo han dicho en mi cara. O sea, ¿qué va a salir de esto? ¿Qué es esto para ellos? O sea, imagínense el nivel de lo que creen que son los otros peruanos, los de allá, ¿no? Es doloroso, para mí en lo particular es doloroso, porque son compañeros que conocemos, son compañeros, porque yo creo que aquí estamos algunos compañeros de izquierda, que conocemos, y es triste saber que pueden tener conceptos de clase, pero no conciencia de clase. Y yo creo que debemos de pedagogía más allácito. Ellos ya tienen lo académico, se creen además, están creídos de que ellos tienen la verdad y que son los iluminados. Y no, y hagamos este tipo de conversatorios chiquitos, y invitemos y compartamos sin ellos. O sea, nada, eso quería decir. Gracias.
porque le estaban quitando su voto, su identidad, estaban quitándole lo significativo que era su voto, o sea, haber logrado la votación nacional de los pueblos andinos y de todo el país a nivel nacional de los montes centro y sur, y que a los del sur se le quitara su voto a través de la salida de Castillo, era indignante para ellos, ¿no? Sí, y ahí me permite un poquito, Sí. el que no empezó el 7 de diciembre, el 7 de diciembre culminó, o sea, ellos Claro, no comienzo. claro. En realidad, cuando Castillo pasa a segunda vuelta, empieza Claro. el terror para alguna izquierda, el terror, ¿no?, de saberse que no son protagonistas. Y compañera, yo les digo, no es solo el sur, ¿no? Y No, yo les digo, no, es decir, claro. el sur es el protagonista, Claro, pero yo estoy claro. hablando de los agricultores de Lima, de Lima Sí, regiones, sí, por sí, ejemplo, ¿no? sí. O sea, cuando Pedro Castillo llamaba en el palacio a una reunión, las ollas, los lecheros, íbamos porque era nuestro presidente, ¿me entiendes? O sea, y esta izquierda, no sin eso, no voy a identificar a uno, ¿no?, sino en general todos estaban asustados y no podían creerlo. Y eran, pero ¿cómo no salen a protestar? El 7 inició otro proceso, o sea, ¿no? Entonces quería un poco, disculpe que le haya cortado, pero sigo creyendo que no todo empezó en Claro, diciembre. probablemente no, pero la masa Salió. movilizada, o sea, desde el sur, o sea, fue a partir del 7, ¿no? O sea, el 8 ya comenzó toda la novedad hasta el momento actual. O sea, lo que te quiero decir es que hay académicos y hay académicos. Así es, Creo que hay que totalmente. considerar, porque la visión que por lo menos lo hemos tenido acá en la presencia de Silencio López era que estamos buscando nuestra identidad y esa identidad nos han quitado. Esa era la frase del central. Y a partir de eso toda la concepción que también lo está señalando Laura y otros puntos que ahorita no lo voy a repetir, ¿no? Pero eso para aclarar. ¿Querías agregar algo más? Sí, tenemos a 3 compañeros de Puno. Si tienen alguna pregunta, ellos son de Sandia, por si acaso. O comentarios, si tienen algún comentario que hacer, Que nos digan. o lo que ustedes sientan. Bueno, si quieren. Claro, claro. Es libre, hay democracia acá. Bien, hermanos, hermanas de Ciudad de Lima, nosotros somos de Puno. Mi nombre es Marcelo Rechoque, de una delegación de provincia de Sandia, ciudad de Inambari. Hemos venido justamente, ¿no?, estamos escuchando, quiero que haya una democracia. Bien, la razón de qué, porque nosotros hemos elegido al presidente Pedro Castillo, pero después lo vacaron a él y nuestro voto ya no valía. Y la señora Verónica, que nosotros la llamamos presidenta, ella asumió cuando la vacaron. Dina, ¿no? Dina, disculpe. Y ¿qué dijo en Puno? Dijo cuando el hermano Pedro Castillo lo van a vacar, yo también renuncio. Decía, ¿no? Yo renuncio. Ya le dijo, ¿no? Entonces ahí nos hemos confiado, ¿no? ¿Por qué le hemos elegido al hermano Pedro Castillo? Porque nosotros queríamos una nueva constitución. Esa constitución que es 93 no sirve para nosotros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esas empresas grandes se lo llevan a las riquezas. En Puno tenemos oro, plata, todo. El litio, tenemos ya, apenas el litio ya lo concesionado, ya está explotando todo. Entonces toda la riqueza se lo traen aquí, ¿no es cierto? Los extranjeros se lo llevan. Y para nosotros nos dejan pobres, ya no hay. Entonces nosotros estamos luchando por nuestros hijos. Ya para nosotros ya no hay de repente, no va a haber. Pero toda la vida se acaba. El litio que no entiende se acaba, ¿no? Todo el tiempo se acaba. Entonces ya no va a haber para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Nuestros hijos, ¿qué van a decir? ¿Qué cosa dónde están? ¿Por qué han defendido, no? La riqueza dónde está. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, de esa razón, estamos luchando. Y no, la Dina presidenta ahora ha renunciado.
él dice, ¿no? Asume su cargo, dice, voy a seguir hasta 2026. Pero si ella hubiera dicho, ¿no? Renuncio, caía a todas las elecciones, ya sabíamos la fecha que iba a llevarse. Entonces no se llevó. Y se ha fue al cargo. Entonces, eso, pienso que el día 9 de diciembre, en Juliaca, muchos hermanos en el aeropuerto hemos caído, son inocentes que no estaban contestando también. Entonces, aquí dice, ¿no? Hay también, como esta Montoya, dice, mientras que en Lima no hay nada, estamos bien, ya los hermanos del Puno que se entienden los dos entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Nosotros venimos a protestar aquí. Ya en Juliaca también los hermanos, todos sitios, por ejemplo, como está cero, no sabemos, ¿no? Ya de repente nos estamos dando tregua para sustentarnos, nos están bloqueando. Y en esa razón nosotros estamos aquí, ¿no? Que hagan nuevas elecciones, una nueva constitución y que renuncie del Congreso también. Somos tres que estamos en eso. Y mira, por ejemplo, yo estaba un mes más antes, en San Marcos yo estaba allá, ahora sigue siendo, ya hemos venido más delegaciones. Estamos permaneciendo, hasta el último vamos a permanecer, estamos 100 días, y hemos dejado de dar nuestras familias, nuestros hijos también, y estamos luchando, y ya para la situación. Yo ya con solo para terminar, en realidad terminamos y voy a querer ir a abrazar a los compañeros porque en verdad es en la lucha donde se hacen los compañeros de vida, diría, no solo de lucha. Es un honor para mí que hayan venido, ¿verdad? No soy yo la que debería estar en el micrófono, también creo que ahí tienen algo ustedes que decir que yo no voy a saber decirlo como ustedes. Y creo que también una cosa que podemos hacer desde la academia es también dar un paso al costado cuando toca que asuman también los micrófonos otros compañeros y otros compañeros. Y yo nos voy a invitar a hacerlo cuando podamos también, ¿no? Y solo quería cerrar porque a raíz de justo el debate que ha habido, la verdad que me llegó mucha información rica, me suma mucho. Al final, seguimos hablando de lo mismo y creo que por eso es que esta lucha es tan importante, ¿no? Si la democracia es expropiar privilegios, obviamente se van a resistir también algunos compañeros que pueden ser muy de izquierdas, pero que tienen privilegios. Yo tengo también privilegios. Pues oye, yo me pongo en el centro. ¿Estoy dispuesta a renunciar a ellos? Sí. Claro que sí, a que sean de todos. Pero ¿cuántos están planteando esa pregunta? Prefieren cogerse el privilegio y mantener el privilegio, y claro, no les gusta cuando el presidente Castillo, pues, por ejemplo, no me llama a formar parte de su gobierno, ¿no? Uy, ha llamado a gente muy incapaz. Según alguna gente sería incapaz, también ha habido gente incapaz del centro y de la derecha. O sea, así como la capacidad no ha sido la palabra de los gobiernos anteriores tampoco, ¿no? Entonces, y ahora la capacidad tampoco, ¿no? Entonces, como digo, ahí había una resistencia, ¿no? Y yo creo que frente a eso, nosotros tenemos que seguir apostando por esto, expropiar privilegios para volver los derechos. Ese es el truco, eso es la democracia. Y como decía bien el compañero, ¿no? Están aquí para precisamente eso. No nos han respetado, han humillado nuestro voto, han sacado a nuestro presidente. Encima, cuando nos manifestamos allá, nos dicen que no pasa nada, nos disparan, que nos enfrentemos. Hemos venido a Lima. Hemos venido a Lima para que nos escuchen. 100 días en Lima. Y Lima todavía no está escuchando todo lo que debería escuchar. Entonces, lo que hay que hacer es hacer que esa Lima deje de estar de espaldas. Y para eso Lima tiene que ir a marchar con ellos. Entonces, yo solo termino pidiendo que todas las personas que mañana pueden ir a la jornada de lucha estemos ahí. Yo voy a estar ahí, me encontraré con los que vayan y las que vayan. Y si no, por lo que sea, no puedes ir, difúndela, avisa, comparte la información. Si no vas a esta, ve a la próxima. No nos quedemos en nuestra casa, no nos quedemos de brazos cruzados, porque lo que están haciendo nuestros hermanos es heroico, y cuando tienes héroes, no los dejas solos. Y yo creo que ese es nuestro deber desde Lima. No es liderar nada, no es estar detrás de una pancarta,
es estar acompañando esa lucha que es, como decía también, para todos y para todas. Entonces, nada, nos vemos mañana con las que estén por ahí y con los compañeros. Y gracias por la invitación nuevamente y por este ratito para conversar. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, yo estoy un poco emocionada con todo lo que ha dicho Laura, pero voy a decirles también que el próximo jueves, hoy hemos retomado para el día viernes, porque Laura no podía el jueves, porque tenía otras actividades. Entonces, el jueves entrante vamos a retomar con una compañera que es puneña, es dirigente de la organización de mujeres. Vamos a estar con Edith Calizaya, que es presidenta de la Asociación de Mujeres de Colina Sisa. Ella va a venir